El elemento denominado área es este elemento, ustedes lo van a redactar con base en esto. El área puede tomarse como la división o clasificación del derecho, y en este caso podemos tomar, por ejemplo, la división o clasificación tradicional, que son derecho público, privado y social, precisamente. Pero también pueden ustedes tomar en consideración no solamente esta división tradicional o clásica, sino que también pueden tomar en consideración las materias del derecho, que pueden ser, por ejemplo, civil, penal, constitucional, agrario, fiscal, etcétera, ¿no? Pueden ustedes poner ahí en el área, en esta parte de área, pueden colocar la materia del derecho o también en un extremo la unidad de aprendizaje de cualquiera de las unidades de aprendizaje que se tienen en la currícula del licenciado en Derecho, ¿no? Pueden poner, por ejemplo, teoría constitucional, teoría de la democracia o derecho de las obligaciones, delitos en particular, por ejemplo, que también es una unidad de aprendizaje, etcétera. En concreto, ¿qué es lo que van ustedes a redactar en este apartado de área del protocolo? Van a decir en qué área se inscribe, ¿no? En qué área se encuentra inserta su temática de tesis, o lo que es lo mismo, su problema de investigación, en qué área del derecho la podemos ubicar. Eso es lo que ustedes van a redactar básicamente en este apartado del protocolo de investigación. Generalmente lo que hacen los investigadores o los tesistas, sobre todo cuando se tiene poca experiencia, tendemos a echar rollo, ¿no? Somos muy dados al rollo. Somos como muy dados a echar rollo, ¿no? Sobre todo dicen que los abogados somos muy rolleros, y parece ser como que sí, en ocasiones sí parece ser como que somos medio rolleros, y por eso es una buena pregunta, porque el investigador o el tesista, sobre todo cuando es nuevo en investigación, o cuando es la primera vez que hace un protocolo, o tendemos, me incluyo por supuesto, cuando no tenemos experiencia, tendemos a querer explicar de manera muy detallada, y entonces nos volvemos muy rolleros, ¿no? Y no debe de ser. No debe ser. Recordemos que el protocolo y la tesis son documentos que deben de tener la cualidad de precisión. Y esto nos obliga a ser muy concretos con lo que estemos diciendo. Ajá. Sí tenemos que ser muy explicativos, pero también tenemos que ser muy concretos. En el caso del área, lo único que tienen ustedes que poner es el área. Y se acabó. Por ejemplo, derecho constitucional. Se acabó. Así nada más. O derecho público y se acabó. O derecho de las obligaciones y vámonos, se acabó. O si están involucradas dos áreas en su tema, en su problema de investigación que van a abordar, entonces incluyan las dos, ¿no? Por ejemplo, derecho constitucional y derecho penal, por ejemplo, ¿no? Entonces incluyan las dos, pero solamente van a poner eso. Ajá. No expliquen por qué está en derecho constitucional, ni por qué está en derecho penal. No expliquen porque esa explicación va en otro lado. Esa explicación a lo mejor va en la justificación, o va en la misma descripción del problema, o va a lo mejor va en la hipótesis, ¿no? Parte de la explicación. No expliquen nada más, solamente coloquen la pura área en la que ustedes consideran que está inserto su problema de investigación que están abordando. Y se acabó. Ajá. Eh, les mostré unos ejemplos de unos formatos de protocolo que ya estaban hechos, y de momento pensé en enviárselos para que ustedes los vieran, pero me parece que no es una buena idea porque se pueden ustedes
Si yo les envío algunos ejemplos de protocolos de investigación, unos que están bien y otros que están regular y a lo mejor por ahí alguno que esté mal, ¿no? Si yo se los envío como para que los vean y los tomen como ejemplo, me parece que puede resultar contraproducente, porque entonces a lo mejor ustedes se estarían influenciando de lo que están viendo y a lo mejor copiarían o a lo mejor van a reproducir los mismos errores del protocolo que están ustedes viendo, ¿no? Entonces creo que es mejor darles la explicación y con base en esta explicación ustedes de su ronco pecho, ¿no? De su ronco pecho se avienten la redacción del apartado correspondiente del protocolo. Creo que es mejor eso y a lo mejor después en alguna revisión hacer las correcciones. Creo que es mejor eso a que lo revisen de uno que ya esté hecho y que entonces se contaminen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se vean influenciados de ese protocolo y reproduzcan los errores que esté en ese protocolo, ¿no? Entonces por eso no, por eso me arrepentí de quererles enviar estos ejemplos y mejor lo vamos a ver de esta manera y mejor aclaramos las dudas, ¿no? Por ejemplo, esta duda que me plantean es muy pertinente porque, repito, somos muy dados a echar rollo, ¿no? Entonces, en este apartado, eso no debe ser, no echen rollo, solamente lo que se les pide en cada apartado, eso es lo que van a poner, exclusivamente. Si en el apartado que les estoy pidiendo nada más ocupan medio renglón, pero con que esté bien, ya es suficiente. ¿Ah? ¿Cuál es el requisito de este apartado del área? El requisito metodológico es precisamente que su problema de investigación esté involucrado en el área que ustedes pongan. Ujú. Que si ustedes, por ejemplo, están trabajando con un problema en el que tiene que ver las prestaciones laborales de las prestaciones laborales de las personas que trabajan en el hogar, en que en el área no pongan ustedes derecho fiscal, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver el derecho fiscal con, más bien sería derecho laboral o derecho del trabajo, ¿no? O a lo mejor sería seguridad social, porque a lo mejor estamos hablando de prestaciones de los trabajadores del hogar o de los trabajadores domésticos, ¿no? Si estamos hablando de las prestaciones de los trabajadores domésticos, a lo mejor tenemos ahí dos áreas, derecho laboral y derecho de la seguridad social, ¿no? Entonces lo único que tendrían ustedes que poner es eso, derecho laboral y derecho de la seguridad social y se acabó. Ajá, eso es lo único que ustedes tendrían que poner así de una manera muy concreta y sin explicar absolutamente nada, en esta parte al menos. Ajá.